Hola, buenas tardes. Yo me llamo Paula Chiesa, soy anestesióloga y soy instructora de vía aérea y del centro de simulación. Y el día de hoy quería darles una clase sobre facilitadores de la intubación y más adelante estiletes ópticos. Los facilitadores de la intubación nos van a ayudar más allá de cuál sea nuestra estrategia para abordar la vía aérea. Es decir, que nos van a resultar útiles para lograr la intubación traqueal cuando nuestra idea es trabajar por medio de la laringoscopía, cuando pensamos en empezar utilizando un dispositivo supraglótico o inclusive en las situaciones de emergencia en las cuales es necesario recurrir al acceso cervical de urgencia. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero los estiletes también tienen una función en el acceso cervical de urgencia en la técnica de bisturí, buji y tubo. Bueno, comenzamos clasificando los distintos dispositivos que tenemos. Son muchos dispositivos, permanentemente en el mercado surgen nuevos desarrollos y la idea de hoy es que conozcan los dispositivos más frecuentes que tenemos en nuestro medio y a la vez que se lleven los conceptos de cada uno como para poder ir incorporando todos los que más adelante surjan en su práctica profesional. A los efectos de la clase, yo las guías facilitadoras las dividí en 3 grupos. Primero vamos a hablar de los introductores, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos la guía de Eichmann o la guía Froba. Posteriormente, los mandriles, o también conocidos como estiletes, y finalmente los intercambiadores. Y vamos a ver el de Cook o el de Aintree. Bueno, acá tenemos explicados estos ejemplos. El A es la guía de Eichmann, el B es el estilete de Moalen, C es la guía Froba, primero lo vemos hueco y en D la vemos con el estilete. El E es el introductor de tubo de Sandmed, y F y G son intercambiadores. El intercambiador de tubo de Cook es G, y F es el Aintree. Bueno, por empezar la guía de Eichmann. La guía de Eichmann es una guía semirrígida, firme, o sea, tan firme como para sostenerse recta, pero a la vez, cuando impacta con las estructuras, cede, no es que lesiona, ¿sí? Tiene esa consistencia. Y entonces es rígida como para dirigirla y flexible al contactar con las estructuras. Tiene 60 centímetros de longitud. Es importante que en la literatura muchísimas veces se la menciona como Boom Elastic Buji. Este nombre no es del todo preciso, pero se usa mucho. GAM en realidad no es estrictamente de goma. Elástico y buji significa dilatador, no es un dilatador, pero le dicen buji. Está en muchos textos, o inclusive en la técnica que les había nombrado antes, de bisturí, buji, tubo, buji es la guía de Eichmann. Tiene un extremo distal angulado de 40 grados y se utiliza con tubos endotraqueales desde 6 a 11 milímetros de diámetro interno. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar la guía de Eichmann? Sobre todo en las situaciones de laringoscopía que nos generan dudas, como la laringoscopía 2 y 3. 2 cuando vemos la comisura posterior, y 3, esto también es discutible debido a la introducción del videolaringoscopio. Pero bueno, se aconseja utilizarla sola, no con el tubo montado, porque es más fácil de dirigirla. La forma del extremo distal permite que, a medida que vamos deslizando la punta de la guía por debajo de la epiglotis, va a encontrarse con la luz de la glotis. Posteriormente vamos progresando la guía y a medida que va contactando con los anillos traqueales se sienten clics o resaltos. Cuanto más horizontal sea la progresión de la guía, más probable que sintamos esos clics. Esos clics también nos hacen pensar que efectivamente estamos en la tráquea y no en el esófago. Si continuamos progresando, vamos a llegar a un stop que es
la carina. No es necesario llegar hasta eso, pero nos indica hasta dónde estamos progresando. Bueno, para utilizar la guía de Edgeman se necesita un ayudante. ¿Por qué? El operador hace la laringoscopía, ¿sí? Comienza a progresar la guía de Edgeman. Cuando siente que con la guía de Edgeman ya está en la tráquea, y más allá de que haya llegado al stop o no, le tiene que pedir a un ayudante, como se nota en la otra figura, que deslice el tubo a través de la guía. Es muy importante que en este momento no deje de realizar la laringoscopía, o sea, la mano izquierda tiene que quedar con el laringoscopio haciendo la laringoscopía, ¿sí? Porque si empiezan a progresar el tubo y no sostienen el laringoscopio, no va a ser exitosa la maniobra. Bueno, otro ejemplo es la guía de Froba. A diferencia de la guía de Edgeman, la guía de Froba es hueca. A su vez, viene con un fiador metálico, es decir, una guía metálica que va en el interior de la guía de Froba. Sin embargo, se suele utilizar sin este fiador, ¿sí? Porque el fiador puede generar trauma al ser metálico y rígido. El extremo distal de la guía es cerrado. Recuerdan que les había dicho que la guía era hueca, ¿sí? El extremo es cerrado, pero tiene dos orificios laterales. Bueno, ¿qué permitirían estos orificios? La oxigenación o inclusive la ventilación, porque en el extremo proximal se puede colocar un conector RAPI-FI, con lo cual podemos ventilar al paciente en caso de urgencia. La tenemos disponible en dos tamaños. El tamaño para adultos, que mide 14 French y 70 centímetros de longitud, sirve para tubos de 6 milímetros de diámetro interno o más. Y el otro tamaño es el pediátrico, que mide 11 French y 35 centímetros de largo, para tubos de 3 a 5,5 milímetros de diámetro interno. Otro ejemplo es el estilete direccional de Schroeder, de la fábrica Parker. Es un estilete descartable articulado que no requiere premoldeado previo. Se inserta en el tubo y el operador puede elevar la punta del estilete y a su vez del tubo con los 4 dedos de la mano y también deprimir la punta con el pulgar. Otro ejemplo es el introductor de Sandmer. También es similar a la guía de Edgeman, pero es más largo, más rígido y tiene estas marcas para ir indicando la longitud de la inserción. Bueno, ahora pasamos al otro grupo que les había nombrado, los mandriles o estiletes. Concepto más importante de los mandriles: no tienen que sobrepasar el extremo distal del tubo, porque esto causa trauma, ¿sí? El material no es como el material que veníamos hablando antes de la guía de Edgeman, el Froba, que están destinados a ir chocando con los anillos traqueales. Esto no tiene que contactar con las estructuras de la vía aérea porque las lesiona, ¿sí? Son metálicos recubiertos de plástico. Existen de dos tipos, maleables y rígidos. ¿Qué ventaja tiene el maleable? Que yo le puedo dar la forma con la que deseo utilizarlo, ¿sí? Entonces, coloco el estilete o mandril en el interior del tubo endotraqueal. La forma que podemos elegir es curvo o la que está en la foto de arriba, que es tipo palo de hockey, que es recta hasta el manguito y después así angulado. Esta forma la defiende un autor que se llama Levitan. Bueno, ¿cuál es la utilidad de estos mandriles en esta época en la que estamos nosotros, post-videolaringoscopio? Los laringoscopios angulados, los videolaringoscopios, la dificultad que presentan es, una vez que uno ve las cuerdas vocales, dificultad de progresar el tubo. Porque como tenemos una visión indirecta causada por la cámara que tiene el videolaringoscopio y además las ramas mucho más anguladas, este es el caso del Lightscope, necesitamos
un tubo que llegue, un mandril que llegue a donde estamos viendo con la cámara. Entonces, para eso necesitamos este grado de angulación. Se desarrolló un mandril rígido para la endoscopio de GlideScope que se llama el GlideRide, ¿sí? Como ven, la punta es Roma, está desarrollada especialmente para este dispositivo, pero no puede nunca salir por el extremo del tubo endotraqueal. Bueno, este es un estudio histórico que compara los dos grupos que venimos hablando hasta ahora, que son los, como la guía de Edgeman, o sea, los introductores y los mandriles. Lo que hacen es generar una situación de laringoscopía dificultosa con simuladores, generan una visión de Logan McCormack de grado 3 y asignan a dos grupos. El Bushy, se refiere a la guía de Edgeman, y el de los estiletes o mandriles tradicionales. Y ven que el Bushy o la guía de Edgeman tiene un éxito del 96% versus un 66% de los mandriles. Así es como la guía de Edgeman y el FROBA y ese tipo de introductores y facilitadores fueron desplazando a los mandriles. Y además tiene la ventaja gigantesca de no generar lesiones en la vía aérea. Bueno, vamos ahora al último grupo, que son los intercambiadores. Intercambiadores de tubos, características generales. Son semirrígidos, permiten oxigenar al paciente, tenemos también tamaño adulto y pediátrico, sirven para intercambiar tanto tubos entre sí, o sea, una vez que tenemos el paciente intubado y necesitamos o cambiar el tubo a un diámetro mayor, o tenemos un supraglótico y queremos intubarlo, o tenemos un tubo de doble luz y queremos pasarlo a un tubo común. Y además se pueden dejar en situaciones de extubación para conseguir una extubación más segura. Es decir, la cirugía terminó, nosotros a través del tubo colocamos un intercambiador, luego lo extubamos y seguimos teniendo el intercambiador que nos sirve como guía por si el paciente se deprime y necesitamos volver a intubarlo. Bueno, el primero de los ejemplos es el intercambiador de Cook. Es un tubo hueco, flexible, recto para intercambiar tubos endotraqueales. Tiene 83 centímetros de largo y tamaño de 11 French, 14 French y 19 French. Estos para tubos respectivamente de 4 milímetros o 5 milímetros o 7 milímetros de diámetro interno. También tiene de 45 centímetros de largo y 8 French para tubos mucho más chicos de 3 milímetros o más. Hay otro modelo más firme destinado a intercambiar tubos de doble luz en tamaños de 11 y 14 French. A su vez, nos sirve para oxigenar al paciente mientras hacemos toda la maniobra, porque tiene también un conector RapidFi en el extremo proximal con el cual podemos conectar todo un sistema de ventilación. Acá están los huecos laterales, el adaptador RapidFi y la indicación de todas las medidas. Bueno, vamos a ver un video sobre su utilización. El catéter de intercambio para vía aérea Cook tiene punta Roma, es radioopaco y está medido en centímetros para facilitar la colocación. Se suministra con un adaptador RapidFit con un conector de 15 milímetros o un conector Luer Lock para permitir el uso de dispositivos de ventilación durante el procedimiento de intercambio. El catéter de intercambio para vía aérea Cook se usa para el intercambio simple y sin traumatismos de tubos endotraqueales. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Posicione correctamente el catéter de intercambio para vía aérea Cook dentro del tubo endotraqueal, alineando la marca medida en centímetros apropiada del catéter con la marca medida en centímetros correspondiente del tubo endotraqueal. Esta posición se determina visualizando la longitud del tubo endotraqueal indicada en su escala de la superficie una vez colocado. Por ejemplo, un tubo endotraqueal acortado a 24 centímetros debe tener su marca de 24 centímetros alineada con la marca de 24 centímetros del catéter de intercambio para vía aérea Cook.
Desinfle por completo el manguito del tubo endotraqueal mientras mantiene la posición del catéter. Extraiga el tubo endotraqueal y deje colocado el catéter de intercambio para vía aérea Cook. Manteniendo la posición del catéter de intercambio para vía aérea Cook, use la boca o el orificio nasal del paciente, dependiendo del abordaje, como punto de referencia anatómico y haga avanzar el nuevo tubo endotraqueal sobre el catéter hasta posicionarlo correctamente. Es recomendable aplicar un lubricante estéril a la punta del tubo endotraqueal antes de hacerlo avanzar. Por último, extraiga el catéter de intercambio para vía aérea Cook e infle el manguito del nuevo tubo endotraqueal. Restablezca el uso del dispositivo de ventilación y sujete el nuevo tubo endotraqueal en su lugar. Otro intercambiador es el intercambiador de Aintree. Es más corto que el intercambiador de Cook anterior, mide 56 centímetros, es hueco y es flexible. Permite el pasaje de un broncoscopio flexible con un diámetro máximo de 4,2 milímetros. No sirve tanto para intercambiar tubos endotraqueales o dispositivos supraglóticos por un tubo endotraqueal de un diámetro interno de 7 milímetros o más. También conseguimos oxigenación a través de un conector RAPIFI. Vemos un video que describe cómo se utiliza. El catéter de intubación Aintree tiene punta roma, es radioopaco y está medido en centímetros para facilitar la colocación. Se suministra con adaptadores RAPIFIT que permiten el uso de dispositivos de ventilación durante un intercambio. El diseño de lumen en toda la longitud con orificios laterales distales garantiza un flujo de aire adecuado. El catéter de intubación Aintree de 19 French se usa para el intercambio de tubos endotraqueales con un diámetro interno de 7 milímetros o más. El catéter tiene un diámetro interno de 4,7 milímetros, de modo que se puede cargar previamente en un broncoscopio de fibra óptica con un diámetro externo máximo de 4,2 milímetros. El catéter de intubación Aintree está diseñado para la intubación con fibra óptica y para el intercambio simple y sin traumatismos de tubos endotraqueales. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Coloque al paciente una vía aérea con mascarilla laringea de tamaño 2 o mayor o una vía aérea bucofaringea con manguito. Así, el paciente tendrá una ventilación adecuada durante la intubación con fibra óptica. Lubrique el broncoscopio de fibra óptica con un lubricante estéril o con agua estéril. Coloque el catéter de intubación Aintree sobre el broncoscopio y asegúrelo con cinta adhesiva. El catéter debe deslizarse con facilidad sobre el broncoscopio, de lo contrario existe el riesgo de que el catéter quede atascado sobre el broncoscopio y cause daño. El extremo distal del broncoscopio debe sobresalir entre 3 y 4 centímetros de la punta distal del catéter. Esto permite que la punta del broncoscopio pueda curvarse de manera adecuada. Si aún no hay un adaptador giratorio para broncoscopio en el circuito de anestesia, agréguelo. Mientras mantiene una ventilación adecuada, pase juntos el broncoscopio y el catéter Aintree por el acceso broncoscópico del adaptador giratorio y hágalos avanzar por la vía aérea utilizada a través de las cuerdas vocales. Dirija el conjunto de broncoscopio y catéter Aintree a través de las cuerdas vocales hasta la carina. Manteniendo el catéter de intubación Aintree en posición constante, extraiga el broncoscopio y deje colocados el catéter y la vía aérea. Desinfle el manguito de la vía aérea y manteniendo el catéter de intubación Aintree en posición constante, extraiga la vía aérea utilizada y deje solo el catéter en la tráquea. Lubrique el catéter de intubación Aintree y cargue el tubo endotraqueal sobre su extremo proximal. Manteniendo la posición del catéter de intubación Aintree, use los incisivos superiores del paciente como punto de referencia anatómico y haga avanzar el tubo endotraqueal sobre el catéter Aintree hasta la tráquea y posiciónelo correctamente. Mantenga el tubo endotraqueal en posición y extraiga el catéter de intubación Aintree. Infle el manguito del tubo. Restablezca la ventilación y fije el nuevo tubo en su lugar. Vuelva a introducir el broncoscopio para confirmar la posición del tubo endotraqueal. Por último, extraiga el broncoscopio. Bueno, ahora seguimos con el tema estiletes ópticos. Los estiletes ópticos, cuando los insertamos en el tubo endotraqueal, permiten que el operador vea la punta del tubo endotraqueal. Es como si tuviéramos ojos en la punta del tubo endotraqueal.
Eso se logra a través de una cámara o una fibra. Bueno, estos se clasifican según si son maleables o si son rígidos. Primero vamos a ver el rígido, que es el estilete óptico de Bonfield. Entonces, el rígido lo tenemos en dos tamaños de 3,5 milímetros de diámetro. Ese es el pediátrico. De 5 milímetros de diámetro es el de adultos. Tiene en su extremo un ángulo de 40 grados y desde la punta tenemos 90 grados de visión. El largo es de 35 o 40 centímetros y los tubos con los que podemos trabajar son de 5,5 de diámetro interno o más. Vamos a ver un video para que nos muestra cómo se utiliza. Introducimos el Bonfield con el tubo insertado a nivel retromolar, detrás de los molares inferiores del lado derecho. Con el dedo pulgar de la mano izquierda presionamos con suavidad el Bonfield contra la mucosa de la mejilla derecha, dejando la punta hacia la base de la lengua y aquí se gira 90 grados en sentido horario. Y llevamos la punta en anterior hasta que veamos la epiglotis. Nos introducimos con el Bonfield debajo de ella y a nivel de la glotis nos colocamos encima de la misma. En ocasiones lo introducimos levemente. Posteriormente, con mucho cuidado, deslizaremos suavemente el tubo a lo largo del Bonfield para dejar al paciente intubado. Seguidamente retiraremos el Bonfield. Bueno, este estilete óptico, en cambio, es semimaleable, es el de Chicani. Tiene 37,9 centímetros de longitud, se utiliza con tubos de diámetro interno de 5 milímetros y podemos modificar la visión en un ángulo de 120 grados. Es decir, el operador puede ir moviendo el diámetro externo y el extremo distal y así conseguir ir progresando el dispositivo y a su vez el tubo. Bueno, finalmente tenemos el estilete óptico semimaleable de Levitan. Se puede moldear, se puede mover en un ángulo de 25 a 35 grados. La longitud del estilete es de 30 centímetros. Se puede utilizar para tubos de 5,5 milímetros de diámetro interno o más grandes. Tiene un puerto para administración de oxígeno y vamos a ver un video sobre su utilización. The laryngoscope lifts the jaw and creates the open channel for the FPS. If a good view of the larynx and vocal cords is seen under direct vision, simply intubate using the FPS as a standard stylet. Bueno, primeramente realiza una laringoscopía directa con un laringoscopio de Macintosh convencional. El laringoscopio abre el camino, tiene una buena visión laringoscópica. If direct laryngoscopy does not, entonces logra progresar el estilete de Levitan sin problemas, como si fuera una guía común. ¿Qué pasa cuando la laringoscopía no es buena? Cuando no podemos identificar la glotis. afford an adequate view of the larynx. Expose the epiglottis. Once the epiglottis is found, es importante exponer la epiglotis. Una vez que encontramos la epiglotis, FPS is inserted into the mouth, positioning the tip below and posterior to the epiglottis edge. Se ubica el extremo del estilete detrás de la epiglotis sin contactar con la mucosa. It is helpful to rest the midsection of the stylet on the upper dentition or gum line for stabilization. After the tip of the FPS has been placed into a proper starting position under direct vision. Esto se hace bajo visión directa, o sea, visualizando directamente las estructuras de la orofaringe, ubica el extremo distal del estilete posterior a la epiglotis, sin contactar con la mucosa de la faringe. Una vez que está ahí, comienza a mirar a través del estilete. The eyepiece. It is essential that the starting position be off the mucosa and away from the first critical landmark of the epiglottis. If the initial view
is white out or pink out, then the tip of the scope is against the mucosa. It should be Si la primera visión es muy blanca o muy rosada, significa que la punta del estilete está contra la mucosa y hay que retirarlo. withdrawn a centimeter or two to return the scope to the open channel. After sighting the epiglottis, follow the open channel, fiber optically navigating by slowly advancing under the epiglottis to the inner larynx and into the trachea. Hay que progresar lentamente. Hay que progresar lentamente pasando la epiglotis hasta ver las cuerdas vocales y entrar a la glotis. Has been fiber optically advanced past the vocal cords and into the trachea. The laryngoscope is put down. Una vez que el estilete está dentro de la glotis, se puede retirar el laringoscopio. The operator's left hand. The left hand reaches across and turns the tube clockwise off the stylet. La mano izquierda deja el laringoscopio y gira el tubo en el sentido de las agujas del reloj, lo desliza así del estilete y lo puede progresar. And into the trachea to the proper depth. It's important to advance the tube off the stylet and stabilize the tube with your left hand before withdrawing the FPS. Es importante progresar el tubo con la mano izquierda antes de retirar el estilete. Vemos la epiglotis y los aritenoides, los anillos traqueales. Bueno, entonces en la clase de hoy hablamos de facilitadores de la intubación, haciendo especial énfasis en los que tenemos más en nuestro medio, que es la guía de Edgeman, la guía Froba y los intercambiadores y los mandriles. Espero que la clase les haya servido para desarrollar un criterio sobre cuándo es necesario utilizar estos dispositivos y que hayan aprendido a usarlos con éxito. De todas maneras, lo vamos a ejercitar más en el taller. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto en el taller.